Bueno, buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por seguir aquí después de 24 horas, como se comentaba antes, de luchar simbólicamente nun espacio como é el edificio histórico de la Universidad de Uvieu, neste seminario pola oficialidad. Simplemente voy a hacer de voz de la razón y recordamos a todos que esta tarde, después de esta mesa redonda que vamos a tener ahora, hay tanto un pieslle musical de señorita Mortem como una semella reivindicativa pola oficialidad y al final de todo una visita guía temática Peruvieu. Recordaremos lo después, pero bueno, para que lo tengáis presente. Tenemos un pacto con Nuberu firmado para que nos respete el agua, entonces yo no lo pensaría demasiado. Bueno, la UNESCO este año 2024 declaró la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, en concreto el 4 de aviento de 2024. Mesmo día, por cierto, que se declaró también Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la cultura del sake japonés. Estamos hablando de una cultura que tiene una representación internacional bastante más fonderada, igual de lo que podemos creer la nuestra cultura asturiana, pero que sella na mesma fecha y es simbólico. Como simbólico y también las posibilidades que abre esto para la lengua asturiana. Con este reconocimiento, no solo pretendemos proteger y reconocer la cultura sidrera asturiana, sino que podemos abrir las puertas para dar un poco más de puxo a la lengua sidrera, a todos los términos que falen de la nuestra cultura del llagar. Pero hay que plantearse también cómo protegerla. Si estamos muy cómodos ahora mismo por hacer la nuestra cultura sidrera tan internacional que en cuenta de falar de llagares falamos de bodegues. En vez de falar de palos de sidra falamos de mostos. Y en vez de falar de mallar, falamos de pisar la sidra. Entonces, estas posibilidades tienen que hacer que nos replanteemos muchas cuestiones. El pallabrero asturiano y en asturiano de la sidra y es muy valluroso, y para poder tratar todas las posibilidades que nos presenten aquí tenemos con nos a 4 expertos en el tema, aparte de un quinto que esperemos que consiga llegar, pero bueno, tenemos con nos a Lucía Fernández Marqués de la revista La Sidra, tenemos a Joan de Con, profesor na UNED, tenemos a Ida Iriarte, investigadora, y tenemos también a Daniel Pueli de la Fundación Belenos. Aparte, estamos contando con José Luis Rendueles, escritor. La idea es que en esta mesa redonda voy a plantearos una entruga en concreto a cada una, y después vamos a ir por 4 entrugues así más generales en caso de que no tengamos como cubierto ese tema. No obstante, si tenéis ideas en el público, también contamos con que nos quedan unos 10 minutinos para poder plantear los dubies. Vamos con Joan, por ejemplo, que te tengo aquí pegado. Joan, ¿cómo consideres que la declaración de la UNESCO es de importante para recuperar y caltener la lengua sidrera? A ver, aquí habría que, bueno, en primer lugar, gracias a Iniciativa por convidarme a formar parte de esta interesante mesa. Y arrancando con esta pregunta que encierra posiblemente una intervención que podría durar todo el tiempo de la mesa y más, ¿no? Pero yo que aquí hay un punto de partida para el análisis de estas problemáticas dentro de la antropología social y cultural, y el campo, la disciplina, la miodisciplina, habíamos de situarlo en que tanto falar como pensar son tareas culturales. Hay que partir de esa premisa, y que é importante, desde lo que son propósitos analíticos, fixar una definición de cultura lo más nítida posible. La cultura, lo que é la definición de cultura hoy,
muévese dentro de la polisemia que encierra la palabra, muévese entre dos significados, ¿no? Uno y con el que hablamos normalmente de la cultura para referirnos a lo que son las creaciones artísticas, literarias, de todo tipo de artes, de la educación, del conocimiento. Es decir, estamos tratando de algo que se tiene, algo que se adquiere, algo que se tiene y que es posible jerarquizar a las personas y a las instituciones con ello. Y otra definición, que es la que manejamos con propósitos analíticos en la antropología, es definir la cultura como una forma convencional de la acción humana, como discurso, como de curso abierto de reglas, de convenciones de acción, una trama abierta de formas de acción. Es decir, son prácticas y proceso, básicamente. Las culturas son formas de vida social y lo que da forma a la vida social son precisamente esas prácticas, esos procesos, de manera que la cultura no es ni una cosa que se tiene, ni una cosa que permite jerarquizar ni a personas ni a instituciones en jerarquías de valor, digamos. Entonces, la cultura es una propiedad universal de la acción humana, y una propiedad de la acción humana, no es una cosa que se tiene, y algo que se desarrolla y que nos sitúa. Partiendo de esto, la cultura sidrera asturiana, como expresión o como proposición, y una representación léxica del constructo patrimonial, la sidra como patrimonio. Y hay que entender el patrimonio como un estado de esa propia cultura. ¿De acuerdo? Yo creo que hay que partir de esas premisas. El sitio de la cultura sidrera asturiana, o la forma de la cultura sidrera asturiana, habría que pensarlo como un conjunto de prácticas, de convenciones que van de la pumarada al vaso. Tan sencillo como eso. Esto resume muy bien una metáfora que podemos encontrar en el campo, que está muy extendida entre la población, que es esta metáfora del mundo de la sidra, ¿no? La sidra hay un mundo y hay un mundo de la sidra. Entonces, dentro de este conjunto de prácticas, están las lingüísticas también, que atraviesen todos los demás, o sea, formen sistema, todas las prácticas que configuren o que podríamos decir que dan forma a la cultura sidrera, están atravesadas y formen sistema por las formas lingüísticas y por las prácticas lingüísticas, y formen un sistema que es básicamente de representación y de valor, como y todo el patrimonio cultural podemos caracterizarlo de esa manera, y un sistema de valor y un sistema de representación que nos sirve para autorrepresentarnos y para representarnos ante los demás. Bueno, entonces, estas son una de las funciones del patrimonio cultural inmaterial y una buena forma de caracterizarlo. Y ahora vamos a, no sé si ya con esto voy desarrollando un poco lo que, para que se pueda entender esa relación o de qué manera se ensambla o podemos ensamblar lo que es la cuestión patrimonial con la cuestión lingüística, ¿no? En las lingües hay palabras que resumen visiones del mundo. Son formas de sensibilidad precisas, que como por ejemplo la saudade en portugués, la morriña en gallego o la señaldad en asturiano mueven todo un mundo de experiencias y de saber. Y el repertorio lingüístico y la funcionalidad de la alternancia de códigos en ese mundo de la sidra son dos de las cualidades de lo que denominamos o nomamos cultura sidrera asturiana en tanto que constructo patrimonial. La lingua como patrimonio atraviesa todo lo que es el sistema que conforma ese elemento cultural
que lo pensamos y que lo convertimos en patrimonial formando sistema con el conxunto del elemento, ¿no? Así está pensado. Y de hecho, si os dais cuenta, en lo que es la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO, ahí no caben les lingües. Estamos hablando, en el año 90 había como un universo en el planeta de unas 6.000 y pico lingües. Y la UNESCO tiene reconocido per se que toda la lengua lleva una práctica cultural y en sí un patrimonio cultural de la humanidad, y muestra uno de los principales valores universales que se reivindica con la diversidad cultural. Yo, en principio, desearíalo ahí un poco para poner finxos a lo que digamos, luego podemos falar de lo que fue la experiencia en el grupo director para elaborar la candidatura de la cultura sidrera asturiana a esta lista representativa de la UNESCO, y que hay cosas interesantes en relación con la cuestión lingüística. Pues entonces vamos a la ello después. Agora y el tu turno, Aida. Na tu faceta de investigadora, como valores contar con una protección cultural para este pallabrero sidrero? Bueno, así oyese bien, ¿no? Bueno, primeramente... Gracias. Primeramente quería agradecer la iniciativa por convidarme a estar aquí. Y después, bueno, yo como mujer que estudió una carrera científica aquí en Asturias, tuve presente desde el primer momento que había falta de asturiano en la universidad, y más concretamente en la ciencia. Eso pues no fue para mi sorpresa, porque vemos el castellano más como una lengua seria, formal, para temas académicos, y el asturiano para amigos, para familia, para folilla, etc. Entonces veía como en el edificio teníamos dos lenguas bien separadas, que era el castellano dentro de les aules, pues escribiendo de ciencia, falando de ciencia, leyendo de ciencia, y el asturiano fuera, falándonos entre nos, pues incluso falando de ciencia entre compañeros. Y gente que tiene conocimiento tiene el conocimiento de la importancia del asturiano actual, pero que dentro de les aules no fala de los asturianos, porque no lo teníamos interiorizado. Posteriormente vi como xente de otros sectores entamaba a ver el asturiano con orgullo y meterlo dentro de sus profesiones, de temas más académicos. Entonces, dije yo, ¿y por qué no introducirlo dentro de la ciencia? Cosa que creo que todavía no se está haciendo del todo bien. Al poco tiempo de ello, tuve que hacer el mío TCM, y desde intentamos tuve claro que quería hacerlo en asturiano. Esto tengo que decir que no tuve ningún problema legal, lo cual para mí fue muy favorable, porque todos somos conocedores que hubo compañeros que tuvieron muchos problemas para poder hacer en Asturias trabajos en asturiano. Desde el entamo, mis profesores estuvieron de acuerdo conmigo y ayudaronme en todo. Entonces, muchas gracias a ellos por ayudarme. Pero también sabía que iba a tener que escuchar frases que igual no me iban a gustarme mucho. Así, en la presentación del TFM, dijeronme, pues gustaronnos más la presentación oral que el escrito, porque en la presentación oral falabas en un asturiano más de casa, más familiar, y en el paper lo tenías más académico. Sorprendióme porque fue como un paper escrito en inglés o en castellano, ¿no estás escribiéndolo de una forma más académica? Yo creo que sí, pero en asturiano tiene que hablarse como en casa, para entenderse bien. Bueno, el mi TFM fue sobre las sidras, más concretamente fue sobre la magalla. Esto que tuvo bueno, pues que ya tenía un vocabulario rico tradicional, así que para mí fue más fácil encontrar esos palabras que necesitaba para escribir.
Magar de ello había palabras que en ciencia un tanto había recogidas en Daya y que son muy empleadas en ciencia. Así que tuve que hacer ese trabajo aparte de, esta palabra que se utiliza en el laboratorio para microbiología, para objetos que se utilizan en el laboratorio, ¿cómo se dice en asturiano? No lo sé. Entonces, tuve que pedir consejo, bueno, pues vamos a escribirlo de esta manera. Bueno, eso, el mío trabajo fue sobre la sidra, cosa que tengo que decir, dio un poco de rabia que fuera concretamente sobre la sidra, porque parece que queda todavía, aunque queda dentro de la ciencia, parece que queda dentro de lo tradicional, de lo asturiano, cuando mi intención ya era llevar el asturiano a la ciencia, algo más que vemos serio, internacional, ¿no? Y da esa seriedad que tenemos que dar aún al asturiano, ya que los papers suelen estar en castellano y en inglés mejor que en castellano incluso, porque no hacerlo en asturiano. Bueno, pues porque lo que vengo diciendo hasta ahora no se ve serio. Por eso, pues al hacerlo sobre sidra todavía queda dentro de lo tradicional y parece que me dio un poco de rabia. Bueno, el mi trabajo no fue el único que se está haciendo anguaño sobre sidra en Asturias. Hay muchos trabajos que se están haciendo aquí por el tema de la UNESCO, por el tema de la DOP y temas muy buenos, pero todos ellos están en castellano. Entonces algo que llega aquí propio de Asturias. De hecho, la DOP llega para proteger algo del territorio, para proteger la cultura sidrera, para fomentar les pumaraes, para eliminar bosques de árboles que no son propios de la zona y meter pumaraes y favorecer la fauna. Y algo del territorio y algo de aquí y algo de Asturias está haciéndose en castellano. De hecho, muchas palabras que sabemos en asturiano que se utilizan en la sidra, como por ejemplo llagar, cámbianse por lagar. O como decías, mallar, utilízase pisar, ¿no? Y variedades de manzana que desde siempre se nombraron en asturiano están castellanizándose. Entonces, ya algo del territorio que debería seguir utilizándose las palabras del territorio, en mi opinión, y están cambiándose a castellano, cuando precisamente queremos proteger algo de aquí. Como pequeña nota que no mencioné antes, la palabra lagar y lagarero está recogido en el diccionario de la Real Academia Española de la Lingua y no fa referencia de la zona xeográfica donde se aplica ese término ni tampoco de la lengua de la que se extrajo ese término. Por lo tanto, falamos a mayores de lo que mencionaba Aida, de una aculturización de todos los términos que tienen que ver con la cultura sidrera. Ahora el turno de Lucía y a ti quiero entrugarte por qué consideres que es importante que al tener este palabreru abondando sobre lo mismo para caltener propiamente tanto el palabreru como la cultura sidrera. Bueno, yo soy escritora, llevo 20 años escribiendo en la revista La Sidra artículos sobre la sidre. Les palabres, el palabreru, son la mi ferramenta, son la mi materia prima, son todo para mí. Para mí que se perdiera ya no un palabreru, sino una palabra y una tragedia. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que al tener este palabreru? Y una importancia de dos vías, ¿no? Pero un llau, el palabreru de la sidre a la lengua asturiana apurre una bayura tremenda. Hay, no sé si lo conocéis, el diccionario sidrero escrito por Fernán González Chosa recuelle más de 900 términos expresamente sidreros en asturiano. Así que cuando estamos hablando de la posibilidad de que se perdiere el vocabulario sidrero asturiano, estamos hablando de una hecatombe lingüística. ¿Por qué es importante que al tenerlo? Hombre, pues desde el punto de vista de la lengua, por eso.
pero ye que ye en tan más importante si cabe que al tener este payabreru nel otro sen para la sidra ye importante que se caltengan esos payabres. ¿Por qué? Porque los payabres guarien conceptos, guarien ideas, guarien conocimiento. Si la UNESCO dio este reconocimiento fue en buena medida por el sistema de transmisión de la información de generación en generación. Esa transmisión fízose en una determinada lengua. ¿Qué pasa si esa lengua se pierde? Bueno, pues como decía el filósofo Wittgenstein, les llendes de la mi realidad son les llendes del mío lenguaje, o al revés, les llendes del mío lenguaje son les llendes de la mi realidad. Aquello que no se noma, aquello que no tiene nome, te queda fuera de la nuestra conciencia, del nuestro ámbito de realidad. Que por qué es importante el payabreru sidreru? Porque fae reales todos esos términos, todos esos conocencias, toda esa sabencia, y cada palabra que se pierde y probablemente un pequeño concepto que se pierde dentro de la sidra. Por mucho que queramos tornar les sidres por caldos o queramos deciros que bueno, esto empezó a pasar va unos años, sobre todo derivado de la prensa, que sacaba muchos artículos utilizando payabreru del vino y decían, de aquella sonaban lo rarísimo, de la que entamó, vamos a catar sidra, coño, ni que fuera una vaca. Si se pierde todo eso, piérdese los conocimientos que lleva asociados. Piérdese la cultura que lleva asociado, no solo los conocimientos que cinquen a la sidra y a la su elaboración y al su consumo, sino toda la cultura que lleva asociado. Acabamos de recibir un reconocimiento a una cultura y esa cultura, si se pierden, esa cultura tiene los sus pegollos, susténtase en riba de unos payabres, en riba de unos conceptos, en riba de unos ideas que son los que la tienen en pie. Solo esperemos que los llagareros, parece que poco a poco, pali que pali, hay algún que se va a ir dando cuenta, va decatándose de ello y van tomándose al asturiano. Esperemos que este reconocimiento valga para que de algún más y dé una vuelta a la tiesta y se entienda el tremendo valor de este payabrero. Y por último, Daniel, ¿qué medidas consideras que se tenían que tomar para poder proteger y evitar que desaparezca este patrimonio lingüístico? Bueno, buenas tardes. Agradecer, como el resto de los compañeros, el convite a la Fundación Belenos, que en este caso represento yo aquí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero, la oficialidad de la lengua asturiana, y evidente, ¿no? Pero bueno, no solo para el tema de la sidra, sino para todos los estalles de la nuestra vida en este país. Concienciar, hacer una labor de concienciación militante, porque por desgracia la declaración de la sidra como patrimonio inmaterial de la humanidad no garantiza nada por sí sola. Estamos viendo que la lengua mayoritaria, digamos en la práctica pública que se usa para hablar de la sidra y el castellán, el asturiano está cada vez más arrequexado, y la gente que participa en este sector, desde las administraciones públicas hasta los sectores profesionales, la industria, los aficionados, las asociaciones que cada vez tienen más puxo de sidra casero, por ejemplo, que en también certámenes, tienen que tener muy claro que respetar la cultura sidrera asturiana y respetar todos y cada uno de los dos elementos, como bueno apuntaban Estisen y Lucía, y la lengua evidentemente y un de ellos. Y es tan importante como la propia bebida y es tan importante como el escanciao, y imposible entender la nuestra cultura sidrera asturiana sin el asturiano. Evidentemente, pues falarse de la sidra en japonés, de la sidra asturiana, pues falarse en inglés, pues falarse en castellán, pero no tiene mucho sentido, bueno, en el sentido de lo que comentaba Lucía, arrequesear ese payabreru específico de la nuestra cultura sidrera asturiana.
y el payabreru, la llingua de la sidra, en Asturias y el asturiano, eso es evidente, ¿no? Incluso cuando se falan otras lingües, yo creo que una de las cosas que tendríamos que hacer, porque yo también estoy cansado de leer, por ejemplo, na prensa, las referencias a las catas de caldos, cuando en Asturias catar una cosa que no tiene nada que ver con la sidra y los caldos tampoco, yo creo que debería incluso implementar un manual de estilo para hablar de la sidra incluso en castellano. De tal manera que se respeten las expresiones, los xiros, les pallabres propias de la llingua de la sidra. Por cierto, una puntualización. Pisar y un término asturiano. La sidra también se pisa. De hecho, en Asturias existen los pisones. Los pisones son o pilones, porque tenían dos funciones, y era donde se mallaba antiguamente el grano para hacer cereal, y esa acción llamase pisar. De hecho, bueno, pues por eso se llaman pisones, ¿no? Esos pilones de piedra. Igual lo de pisar bien un poquitín, porque estamos acostumbrados también, como comentaba Yucia, a que cada vez se emplegue más el payabreru del vino para hablar de la sidra. La uva, evidentemente, písase, pero ya que la sidra, la manzana, también se pisa. Lo que pasa es que no con el mismo sentido que se pisa la uva. Y la prueba allí lo que comento, ¿no? Que también tenemos otros estalles de producción, en este caso, ya vielles, la de los cereales. Evidentemente, después, la manera de hacer la farina evolucionó, pero antiguamente pisábase también. Recuello el recao porque creo que é el mellor exemplo de que pasa si facemos reconocimiento a la cultura sidrera asturiana e non difundimos mucho, non facemos porque se conoce el payabreru de la sidra en asturiano. Primer muestra. Agora prestaríame facemos unha introducción en general, ya tuvimos tratando de varios estalles desde la parte más científica universitaria, desde la parte más periodística y desde la parte de la Fundación de Cultura Belenus, cómo podemos tratar las posibilidades que abren esto para la lengua asturiana, y prestaríame agora pidivos exemplos concretos, más concretos todavía, de cómo proteger la lengua asturiana dentro del ámbito sidrero, esta conexión que tenemos. A más de la oficialidad, como ya mencionó Daniel, que me parece lo más evidente, vamos a ir un per un, si vos parece, entamando per Aida, y a ver cómo podemos manejar este yengue de ello. Bueno, pues... Gracias. Pues, a ver, desde el mío punto de vista, que es el más, como decías, universitario, científico, ahora que estamos precisamente fomentando los estudios sobre sidra y fomentando los estudios aquí de sidra, que una cosa que me sorprendió al buscar información sobre mazanes y sobre sidra asturiana, y que se están haciendo también trabajos en Euskadi sobre sidra de aquí, mazanes de aquí, cuando quizás pues la Universidad de Uvieu podía fomentar también un poquitín más el que no se lo tengan que llevar fuera, ¿no? Estudiarlo desde aquí. Entonces, ya que está fomentándose, pues facelo en asturiano y defender a la gente, sobre todo, que quiera facelo en asturiano. Bueno, agora, Xoan, prestaríame pásate a ti el turno de palabra. A ver, que se podría facer? Les sociedades cambien, les llingües cambien, y les llingües en contacto al final acaben siendo atravesadas también por relaciones de poder, básicamente. Y ese poder manifiéstase en los media, manifiéstase en los sistemas burocrático-administrativos, manifiéstase en las burocracias legales, manifiéstase... Y eso, como el urballo, cala y va calando y va haciéndonos intérpretes del mundo real en el que vivimos, va construyendo mundos reales
como lo son todos y absolutamente los que vivimos en cada momento. El mundo y la realidad y una construcción permanente. Entonces, yo creo que, decíalo, yo creo que era en Nicanor, en la última conferencia de por la mañana, el abogado decía, el asturiano, ¿qué necesita fundamentalmente? Falantes. Falantes. En relación a eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que hay iniciativas institucionales, educativas, merced a la presión que ejercen organismos e instituciones como puede ser Iniciativa, por ejemplo, ¿no? En este momento hay toda una trayectoria histórica de reivindicación y de activismo en favor de la oficialidad y de que el asturiano tenga oportunidad de sobrevivir. Yo creo que estamos ante una cuestión de valor. Los posibles falantes de asturiano, los que lo falamos y los que lo puedan falar, tienen que asumir que el asturiano y el mantenimiento de la lengua propia hay una cuestión de valor, fundamentalmente. Ahí enlazo con la cuestión de la patrimonialidad de la cultura sidrera y de la lengua asturiana por extensión como sistema, formando un sistema de ese patrimonio, ¿no? Entonces, la cuestión es que sepamos transmitir ese valor y también, como lo estáis haciendo, desde Iniciativa, la cuestión de los derechos. Yo creo que eso es nidio, un poder escaecer y permanecer en la reclamación de los derechos ciudadanos, tan simple como eso. Y luego, yo creo que está la cuestión de las ideologías lingüísticas, que tenemos que situarnos y saber que nos situamos en ellas y saber en qué polo de la ideología lingüística nos situamos, ¿no? Entonces, aquí está muy claro que hay que posicionarse de forma clara en esa ideología lingüística. Ideología en el término normal de la palabra, no en el peyorativo que la ultraderecha quiere hacernos entender que la ideología es únicamente cosa de los woke o de los descamisados, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo claro y hay que tener claro que la diversidad cultural y de la diversidad lingüística dentro de ella es un valor universal. Y esa es la principal premisa del asunto. Y que hay una cuestión también de patrimonio, ya que el patrimonio cultural y este vehículo de la cultura sidrera puede ser importante para visibilizar, dar visibilidad y dar a entender en qué consiste la patrimonialidad y el patrimonio cultural. Yo creo que es una oportunidad y un vehículo, un vector importante para ello, ¿no? Pero a ver, la cuestión de la prensa, la cuestión de los medios, la cuestión de las burocracias legales, burocrático-administrativas, esas estructuras, esos sistemas de conocimiento experto de la modernidad tardía en la que nos atopamos, a ver, ahí damos en hueso, damos en hueso. Eso son islas lingüísticas en sí mismo y tienen un poder, el poder de la comunicación y el poder de la expansión que es tremendo. Oyéndote falar a ti, tú date cuenta que los romanos, cuando adoptaron, tenían que adoptar al pallabrero las cuestiones técnicas de los griegos. Optaron e incorporaronles al pallabrero y hoy están incorporados al latín. ¿Qué contradicciones o qué tal? ¿Y qué desconocimiento tenemos de cómo las lenguas evolucionen y de cómo el contacto entre lenguas es permanente, como el de las personas, independientemente, aunque nos quieran fijar fronteras siempre y ubicarnos en fronteras? Lo importante aquí es siempre que dentro de esa creación de la susceptibilidad, esa sensibilidad
por la apreciación y lo que nos conduce la lingua a cada persona, seamos reflexivos sobre ello, seamos y demos el valor que hay que dar sobre ello, ¿no? Y parece que por ahí tienen que ir les cosas. Vale. Daniel, ¿cómo consideras tú que tendríamos que hacer? Insistiendo, militando, criticando, reivindicando cuando se usa una lengua foriata para hablar de la nuestra cultura sidrera asturiana. No solo como elemento patrimonial, también como un elemento diferenciador, porque evidentemente cultura sidrera hay más partes del mundo. Pero bueno, aparte de otros elementos, el más diferenciador que podamos tener probablemente sea el lingüístico, y incidir también en el valor económico de la lengua, que ya algo que reivindicáis desde la Iniciativa Polo Asturiano desde va mucho tiempo. Hay que ver la cuestión lingüística no solo como un elemento patrimonial diferenciador, sino también como una marca de calidad que da un valor añadido al producto que estamos vendiendo. Tenemos muchos ejemplos, concretamente con productos agroalimentarios y otro tipo de productos a lo largo y ancho del mundo, incluso con lingües que están mucho peor que el asturiano, donde la lengua propia no solo se usa como una cuestión meramente patrimonial, sino como una marca de calidad para dar un valor añadido a ese producto. Sobre todo en los sectores más profesionales hay que insistir ahí y hay que hacerlos ver que ese elemento también genera economía, también genera perres. Lucía. Bueno, yo voy a intentar retrucar, como decías tú, con algunas ideas concretas que se podrían hacer, pero primero quiero hacer un apunte. Cuando nos llegó al mundo sidrero la idea, la noticia tan naguada, tan peleada de que por fin consiguiéramos ser patrimonio inmaterial de la humanidad, todo el mundo quedó así, ¿no? Mirando, bueno, ¿y ahora qué? La entruga que se hacía todo el mundo, y agareros, todo el mundo, y era, ¿y ahora qué? ¿Esto en qué se va a traducir? ¿Qué significa? Cuando fue la espicha de celebración de este patrimonio, el presidente Adrián Barbón soltó un discurso guapísimo, precioso, con la peculiaridad de que viven párrafos en asturiano y párrafos en castellano, pero bueno, así un poco peculiar, en el que prometió medidas d'arreu para proteger la cultura sidrera, para mejorar la situación, prometió medidas para la lengua, incluso de protección de la lengua, de protección de los pumarais y demás. Pero bueno, y es que esto fue en aviento xinero y estamos en abril, y esas medidas concretas parece que quedaron en una semilla muy guapa, unas palabras muy guapas, y hasta ahí llegamos. Por ahora, la única medida que se sabe que se va a tomar está vencellada, adivináis con qué, con el turismo. Con la presencia de Asturias, de la sidra asturiana en eventos fuera de Asturias, y con la promoción turística. Entonces, bueno, todos esperábamos que realmente hubiera unas medidas, como decía Aymara, concretas, no palabras en sin más. Entonces, yo voy a dar algunas propuestas por si acaso me siente de aquí en que apetezca ponerse en práctica. Para entamar, tenemos la imagen principal de la sidra de calidad asturiana, y es la denominación de origen protegida Sidra de Asturias. Vale, ahí no sé si veis el fallo. Primero, en el pliego de condiciones y en la redacción, sí, bilingüe. Sí, pero de hecho, ¿cuál se usa? En la comunicación, los llagareros y la denominación. Tú como yo conocemos a Daniel, y no creo que lo hayamos sentido decir en más en la vida, denominación de origen protegido Sidra de Asturias. Creo que eso es lo primero que tenemos que reclamar. Y eso, que hubo un avance muy grande en el SISEN en los últimos años, en las comunicaciones, en el marketing y demás, hubo un avance muy grande. Pero tiene que ser un avance decidido,
¿vale? Tiene que ser un convencimiento oficial. Somos la denominación de origen protegido Sidra de Asturias y las comunicaciones con el resto del mundo tienen que ser primero en asturiano y luego, si queréis, en español. Otra opción que nos apurre el tema de la UNESCO y es que entre las condiciones especifícase que tiene que haber una educación sidrera. La sidre tiene que entrar en los currículos educativos. Bien, y importantísimo que la sidre entre en los currículos educativos. Bueno, para empezar que lo faiga, porque que yo sepa no hay ningún... Que yo sepa, no quiero decir que no lo haga. Ninguna planificación para ello, pero que cuando se faiga a los niños, a los rapacinos, a los adolescentes, ellos enseñen sobre sidre en asturiano, con esos payabres. Con eso tenemos asegurada la transmisión del payabrero unas generaciones más fácilmente. Bueno, quería comentar lo del valor añadido y resaltar el valor económico de la lengua, pero ya se me adelantó Dani. Y también otra cosa que comentó ella y que me parece importantísimo y es falar con los periodistas, falar con la prensa, culturizarlos un poquillín y vamos a creer que no lle que no quieran utilizar las expresiones asturianas, vamos a creer que tienen muy buena intención y que lle que no saben los provinos y vamos a apurrillos de alguna forma oficial un listado de palabras que puedan utilizar con normalidad cuando falen de sidre. Muchas gracias. Ya con esto vamos cerrando un pocollín todas las cuestiones que nos pueden surgir a la hora de tratar el asturiano en relación con la cultura sidrera. Y como tampoco quiero que nos expulsamos demasiado porque da esto para el derique, efectivamente, como decía Joan Alentamu, y yo creo que esto da para Alderique en Chigre, por favor y gracias, después de la visita a esta guía. Quiero plantearos una última entruga que es la importancia que desde la vuestra perspectiva y dais a formar a todos los muérganos que participen en la producción sidrera de Asturias, cómo podríamos hacer para incentivar el uso del asturiano y qué otras cuestiones pueden amoldarse a la producción sidrera y a ir introduciendo el asturiano más de lo que ya puede estar presente al margen de todas las cuestiones de administrativas, de toda la documentación que se requiera, porque también, mesmo que estamos hablando de discursos, me parece interesante destacar que el discurso de defensa de la cultura sidrera asturiana fízose en Uruguay, pero fízose en asturiano. Quiero entamar esta entruga con la ronda con Lucía. Esto que me entrugues y muy páseme ya ahora anterior. ¿Qué podemos hacer? ¿Con los muérganos refieres? Solo con los muérganos que están encargados de producir sidra o que intervienen en la producción sidrera. Sí, desde el que fae las botellas hasta el que fae los vasos, el que produce mazana. Desgraciadamente el que fae las botellas y el que fae los vasos ni siquiera está en Asturias, con lo cual poco podemos pedir. Pero bueno, una cuestión que se podría implementar o se podría facilitar y el etiquetado. El etiquetado potenciar que se faiga en asturiano o incluso desistir que se faiga en asturiano. Lo que se está haciendo ahora, bueno, no sé si conocéis el caso de un llagarero que con una subvención recibida para etiquetar en asturiano, etiquetó en asturiano, recibió una multa de la Consellería por etiquetar en asturiano, tuvo que desapegar todas las etiquetes y pagar por ello. Bueno, pues yo propongo lo contrario, ¿no? Ya no digo multar al que lo ponga en castellano, pero sí que desde los llagares se etiquete en asturiano. Y luego, claro, ahí estamos hablando, dices, de muérganos mayormente privados y dependemos mucho de las buenas voluntades de cada uno. Los pumareros, los pumareros prácticamente utilicen el asturiano en el su labor como... pero no hay una labor visible lingüísticamente. Y el otro muérgano que se me ocurre es precisamente la denominación que ya la comenté. Si alguien más tiene más ideas... Joan, ¿qué ideas tienes tú? Yo voy a contaros
lo que a mí me contó un vecino mío, Arturo La Portiella. Yo soy de Purnea, de Nava. Tengo un vecino de La Portiella, del barrio mío de Purnea. Arturo ya murió va 10 años, con 90 y pico años. Arturo fue a ingresar al seminario a Valdedios y tenía que pasar una prueba. Y presentaron y empezaron con la prueba lingüística y pidieron que declinase el presente indicativo del verbo correr. Y él empezó: yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, nosotros corremos. Y dice: no, fuera, fuera, fuera. Arturo no pudo entrar en el seminario de Valdedios. Estamos hablando ya de ciento y pico de años, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? ¿Quién tenía el poder de decidir si Arturo podía ingresar en el seminario? Arturo acabó en un seminario en Salamanca, que luego no acabó siendo cura ni tal. Bueno, el hombre confesaba así muy vago y estudiar era complicado, el latín y todo eso. Bueno, ¿qué decir con esto? ¿Quién tenía el poder de decir Arturo de Tresali que no podía ingresar en el seminario? En aquel caso los poderes eclesiásticos. Los poderes eclesiásticos. Y en este caso, los poderes en relación a lo que pueda suceder dentro de los dominios de acción, los espacios de acción donde se lleva la sidra de la pumará al vaso, lo que decíamos anteriormente, llega que interno a los propios dominios de acción, sean empresariales, sean familiares, sean del tipo que sea. La única cuestión es que lo amen, que se enamoren de ello y que entiendan que la experiencia, la formación de la experiencia, la transmisión de esa experiencia a las siguientes generaciones y de qué manera se enriquece la vida de las personas en esos entornos y en esos dominios de acción que van de la pumarada al vaso, pasando por los festivales de la sidra, les preves, todo lo que se mueve, los sitios de la ciencia donde se estudia, de la técnica, donde se trabaja también en los temas de sidra. Si no conseguimos que se ame y que se sienta como propio y que sea vehículo de expresión de emociones y que se considere como algo valioso, yo pienso que habrá que desearlo, quiero decirte, va a discurrir como está discurriendo, y como está discurriendo, y un devenir, y como devenir, tampoco yo me aventuraría a decir que esto no puede cambiar, ni va a cambiar, ni que esté cambiando. Vale, Aida. Bueno, lo primero, y es verdad, tenía Lucía razón en que estamos seguros que muchos de los llagareros falen asturiano, magar que después la sidra te ha etiquetada en asturiano y va un tiempo tuve la oportunidad de trabajar en un llagar y en ese llagar la sidra de xelu llamábase sidra de xelu, después etiquetábase como sidra de hielo, cuando dentro se llamaba pues sidra de xelu. El problema del etiquetado también es que está legislado por reales decretos, esto es que está legislado por el Estado, no en Asturias. Así que tenemos que tener en cuenta que el asturiano no es oficial. Tenemos problemas, el etiquetado es muy serio, a la hora de etiquetar alimentos es muy serio y hay que tener mucho cuidado con ello, entonces sí que podría hacerse más en el etiquetado, pero también tendría que cambiarse la ley para poder meter más el asturiano en el etiquetado, no solo de sidra, sino también de otros alimentos, que también es muy importante para tenerlo, lo tenemos presente en la cocina, en el supermercado, donde puede estar más presente el asturiano también. Y, por ejemplo, el hipercastellanismo de queso de Gamonedo. Daniel, porfa, si quieres expresar esta entruga. Sí, la pregunta es muy complicada. Si deseamos aún ya una solución más drástica, que es cambiar los representantes políticos que tenemos, que hay una solución buena para esto y para otras muchas cosas,
está claro que organizar actividades como estes, onde la xente que si lo tenemos claro, tratemos de seguir concienciando de que la cultura sidrera asturiana en sin asturiano non lle cultura sidrera asturiana. Estupendo, pues más nada, ahora ya estamos un poco fuera de tiempo, pero creo que si de algún de los asistentes tiene una entruga para un o para varios así rápida, puede plantearla. Contesto yo, que hay un tema además que me pone siempre los pelos de punta. Eso que plantees dase sobre todo unos medios de comunicación, y yo creo que no lle por desconocimiento y intencionado. Está claro, hay otros medios de comunicación, tenemos un ejemplo aquí, que es la revista La Sidra, que es el contrapunto, ¿no? Pero bueno, los medios de comunicación, periódicos de tirada asturiana, diarios y tal, yo creo que es intencionado. Yo a veces defínolo con la palabra cosmopaletismo, pero non creo. Sábese perfectamente como hai que falar de la sidra, cuál é el palabreiro de la sidra e demás. E constanos de que a vegaes en las redacciones de los periódicos evidentemente modifíquense la redacción de les noticias que ellos lleguen de los corresponsales. Eso siempre se fizo y siempre se va a hacer. ¿Por qué? Bueno, pues eso, todo lo que sea un elemento identitario que se salga de lo que persiguen esos medios de comunicación que tienen una ideología clara, pues evidentemente vese como un peligro. A ver, a mí parece que en lo que puede ser, insisto, todo lo que va de la pumarada al vaso, en la medida que comprendan la riqueza que aporta la lengua como vehículo dentro de esos dominios de acción y la riqueza económica. Yo aquí enlazo con lo que planteaba Dani antes, porque en el turismo de experiencia, que al final sería por donde nos interesaría o donde quizá hay sectores de la población muy interesados en que la sidra se esparda y se expanda por ahí, no como producto turístico de masas, sino como turismo de experiencia en el sentido de que puedan venir y de aprender lo que es la cultura sidrera asturiana. La riqueza no es solo la patrimonial en sí, sino que puede suponer riqueza económica derivada. Y yo creo que hasta que no se den cuenta, el tema del cosmopaletismo, sí, Dani, sí, yo entiendo que sí, hay un complexo, hay algo que nos acomplexa, que siga complexándonos y que pensamos que salir al mundo y presentarnos ante el mundo y falar la lengua o la lengua normativa del Estado. Y ese complexo o nos lo soltamos como puede pasar a cualquier persona en cualquier momento, o nos lo soltamos colectivamente y socialmente, o si no, seguiremos como estamos. Bueno, pues yo creo que así más o menos queda todo cubierto. Para la gente que tenga entrugue, siéntolo mucho, ahora ya pasamos al Alderique de Chigre porque ahora tenemos el PSU del seminario con señorita Morten. Muchas gracias por estar aquí.